this is the end. Antes de hablar de los gemelos Kawata, tengo que hablar solamente de Naoya, el capitán del cuarto escuadrón. En cuanto a su personalidad, es interesante el contraste que se forma entre lo que dice y la expresión de su rostro, ya que con una sonrisa habla agresivamente y sobran ejemplos de esto, así que vamos por orden. Haciendo un repaso, vemos que su primera aparición es en la antesala contra Moebius, donde dice querer pelear contra ellos. Luego en la misma pelea amenaza con un "¿quién quiere morir?". Después en el futuro, en el que Takemichi es directivo de Touman, también lo vemos insultar mientras esboza una sonrisa. Esta actitud sigue en el arco de los Black Dragons, donde desconfía de Hakai y, como es costumbre, quiere pelear contra ellos. En una reunión donde Takemichi les pide romper la tregua con los Black Dragons, Naoya nuevamente hace gala de su repertorio de insultos, diciéndole que deje de joder y que lo matará no una, sino 2 veces. Como siempre, está este contraste entre lo que dice y cómo lo dice. Puede mandarte a matar, pero siempre con una sonrisa. Hacia el final de este arco se reúne con los demás en la celebración de fin de año, para luego ver que se alegra de la vuelta de Hakai, diciendo que las cosas terminaron bien porque vencieron a los Black Dragons. Estas son todas las apariciones de Naoya Kawata antes del arco de Tenjiku. ¿Y notaron algo curioso? Durante los 3 arcos, Moebius, Valhalla y Black Dragons, jamás se hace mención a su hermano gemelo. Creo que es, y esto es una teoría mía, porque originalmente iba a ser dúo con Mucho. Si vemos todas sus apariciones, siempre está interactuando con él. Por eso quedé tan sorprendido como Takemichi cuando vi llegar a Angry en su moto. Ahí se nos explica que son capitán y vicecapitán del cuarto escuadrón. También la razón detrás de sus apodos y personalidades. Mientras Smiley es el diablo que se esconde tras una sonrisa, su hermano gemelo y menor, Angry, es el ángel que se esconde tras su ira. Como comentario totalmente personal, más allá de los personajes, tienen las mejores indumentarias de toda la serie. Sin embargo, entiendo la razón argumental detrás de la aparición de Angry, ya que en el arco de Tenjiku tenemos a Izana como representación de todo lo que está mal en una relación fraternal. Él quiere destruir a sus hermanos, entonces necesitamos ver el verdadero afecto fraternal, representado por los hermanos Kawata. Ellos en cada escena juntos destilan química. A pesar de ser totalmente opuestos en personalidades, salta a la vista lo bien que se llevan. Tienen una relación muy cercana a la amistad y no dudan en protegerse el uno al otro. Por eso lamento tanto que no me hayan mostrado más de estos dos antes y que tengan pocas escenas juntos, ya que también los veremos pelear por separado, y esta inclusión tardía de Angry llevará consigo algunos problemas más, pero me estoy adelantando. Más tarde sabremos que los gemelos le temen a uno de los integrantes de Tenjiku llamado Mochi, con el cual perdieron en el pasado. Contarán que antes de Touman ellos tenían su propia banda llamada Sugoaku, que significa gemelos del mal. Explicarán también que siempre que peleaban contra esa banda llamada Yugemu, eran derrotados totalmente por su capitán de ese entonces, Mochi. Incluso se divierten hablando de su derrota y dirán que ellos no pelean para ganar. Llegan a uno de los escondites de Tenjiku y se da una pelea entre Smiley contra Kakucho. Vemos 2 cosas, por un lado lo bueno que es Naoya peleando y las reacciones de Angry, que se tapa los ojos de manera infantil. Finalmente Smiley derrota a Kakucho. Es la primera vez que vemos a Smiley en acción y fue bastante dinámico. Lo malo es que no lo veremos más. Hakai dirá que tanto Mitsuya como Naoya fueron emboscados y atacados y que están en el hospital. Frente a las dudas de si se presentan a pelear o no, es Smiley quien se escapa del hospital y apoya a Takemichi diciendo que él no pelea para ganar, algo en lo que coinciden. En la pelea contra Tenjiku el protagonista es Angry, que junto a Hakai pelearán contra los hermanos Haitani, pero se ven superados ya que no pueden coordinarse para atacar como si lo hacen ellos. Desde la perspectiva narrativa parece funcionar como un dúo cómico de hermanos menores, porque cuando hacen referencia al hermano mayor del otro, mientras Hakai habla de Smiley, Angry hace lo propio con Yusuha. Me parece un buen toque que no nombre a Taiyu. En fin, esta discusión da lugar al conflicto en el que ambos reconocen que son los hermanos menores de sus familias y que de alguna manera los sobreprotegieron. Son derribados nuevamente y al aceptar que sus hermanos mayores son mejores que ellos, dan paso a un panel que me puso bastante incómodo realmente. Dicen orgullosamente que son los bebés de la familia. El problema que tengo en esta escena es que calza bien en Angry, pero lastima mucho a Hakai como personaje. Veníamos de un gran avance en el arco de los Black Dragons, donde se enfrenta a su hermano mayor y confiesa que quien lo protegía era su hermano mayor, Yusuha. Pero no es algo de bebé mimado, sino que su hermano mayor los golpeaba violentamente. Creo que mi incomodidad viene por ese lado.
Seguimos con el avance de Hakai y Angry, pero es repelido fácilmente por sus oponentes. Mientras Angry es lesionado en su pierna, ambos hermanos aprovechan para ir contra Hakai, lo que lleva a Angry a un llanto desconsolado. Y Smiley nos explica que pelear no es lo de Angry, pero que cambia completamente cuando llora, ya que aparece el ogro azul, que es 100 veces más fuerte que él. Por un flashback sabremos que esto ya había sucedido de pequeños cuando varios estudiantes de secundaria golpeaban a Smiley y terminaron en el hospital heridos por Angry, y desde ahí, por lo peligroso que se volvía, le hizo prometer a su hermano que jamás lloraría. Me gusta mucho esta idea de protector del ogro, me parece que explotada mejor hubiera funcionado excelente. El ogro azul aparece y Ringo es noqueado con facilidad. Si nos quedaba alguna duda de su fuerza, aparece detrás de su oponente y también lo derriba de un golpe. Por cierto, me pareció gracioso el apodo de trencitas que le pone. Mochi, quien habían establecido que también era un monstruo y que los había arrasado en el pasado, sucumbe ante el ogro azul, que también se lleva puesto a mucho, haciendo una muy controversial toma de judo. Bien. Antes de continuar, tengo sentimientos encontrados con este power up. Me gusta la acción, me gusta cómo está dibujado y lo pesados que se sienten los golpes de Angry. Por otro lado, y siendo sinceros, parecen sacados de otra serie, no de Tokyo Revengers. Que llorar te haga ridículamente fuerte no me parece un buen detonante, ya que, si fuese por eso, Takemichi sería el personaje más fuerte. Repasando la historia, lo más cercano a este power-up que encontré es Mikey en la pelea de Valhalla noqueando a Hatma, que antes había detenido su patada, pero ya se nos había establecido que Mikey podía llegar a matar a alguien, es decir, había matado a alguien, además de que su fuerza reside en su entrenamiento, practicó en un dojo desde pequeño. Angry, por otro lado, el mismo Smiley nos dice que la pelea no es lo suyo. Y este power up también se diluye rápidamente, ya que el siguiente oponente del ogro azul es Kakucho, y que en un fugaz movimiento Angry es atacado por este para luego ser arrojado y derrotado. Disculpas por esta ola de crítica, pero cuando una obra me fascina tanto como Tokyo Revengers, me obsesiono tanto con las cosas que me gustan como con las que no. Si no pongo el mismo lente al analizar y ver los aciertos como los fallos, estaría siendo un hipócrita. Obviamente esto no cambia la gran obra que representa Tokyo Revengers para mí. Siguiendo con el análisis, este sería el final en cuanto a peleas relacionado a los gemelos. Me hubiera gustado ver una pelea entre los hermanos Kawata contra los Haitani, quizás en este último arco me den el gusto. Lo siguiente que vemos de los hermanos es llorar desconsoladamente por la disolución de Touman, aunque ambos también comprenden la razón detrás de esto. En un vistazo al futuro veremos que han abierto una tienda de ramen y que curiosamente se llaman Sogubaku, tal como su primer banda. Es un lindo detalle también que el tonkotsu blanco llamado Smiley es el picante y el negro llamado Angry es el suave, tal como sus personalidades. Creo que esta relación entre los hermanos Kawata podría haberse explotado más y me parece interesante verlos e interactuar, es bastante gracioso y se complementan bastante bien. El final con ambos trabajando juntos y felices mientras tienen una parte de su pasado, la foto de Touman, recordándolo con alegría. Me parece un buen cierre para estos hermanos que parecen destinados a estar juntos y cuidarse entre ellos.